Y ya estamos grabando un nuevo capítulo de La Olla. Mi nombre es Alex Flores y como siempre me acompaña a la distancia Bárbara Pérez. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Aquí ya en la primavera. Me cambiaron la hora. Así que tengo más horas de diferencia con ustedes. Voy a tener más horas todavía después de hoy día. Y eso, ya se siente la primavera por estos lados. Muy extraño. O sea, todo lo que se puede sentir la primavera en un país donde llueve día por medio. Eso mismo. Acá la primavera igual es calurosa, por ejemplo, en este lado del mundo. Pero hay flores. Hay flores. Yo ya siento la alergia. Como azúcar, flores y muchos colores. Azúcar, flores y muchos colores, efectivamente. Y eso, ¿tú cómo estás? Bien, con una angustia permanente. Creo que esa es la definición después del 11 de marzo, que es un poco lo que vamos a hablar. Tuvimos unas pequeñas vacaciones, después vamos a tener otras vacaciones más. Nosotros 2 capítulos atrás. No sé, ahora no vamos a parar nunca. No vamos a faltar nunca más a grabar. Sí. Pero eso, sí, pero transparentando. Tú viajaste, sí. Yo recibí visita. Estuviste de cumpleaños. Esas fueron las 3 en orden. Los 3 factores que nos hicieron faltar esta vuelta de gobierno. Porque fue primero tú viajaste. Primero yo viajé, después tuviste visita. Pues yo recibí a la Gaby. Y después estuviste de cumpleaños. Y después estuve de cumpleaños. Que ahí, a ver, ahí fue de flojos. Como técnicamente podríamos. Pero estabas con visitas también. Ya, pero esa visita era echable de mi pieza. No, porque yo dije, no voy a... Yo lo pensé, pero dije, no, ¿cómo? A nuestro querido José, lo vamos a echar. A José le podía decir, pa' afuera. Como, atente. No, saludos a José que nos escuche. Pero no grabamos, así que sí. Y efectivamente, yo creo que mi constante mood, cada vez que abro una red social, si veo que la primera wea que me aparece es un canal de noticias o cualquier cosa, soy ese sticker que dice, ¿qué pasó ahora por la chucha, weón? Esa soy yo. Porque ni una buena, oye, ni una. Nada que tú digáis como, ok. Ni siquiera una wea que te produzca sentimientos neutros. Así como, ya, filo. Como, no. Todo es como, ¿pero cómo? ¿Pero cuál era la necesidad? Efectivamente, porque ya estamos casi ya hace un mes del gobierno. Se me ha hecho largo el gobierno. Se me ha hecho muy largo el gobierno. Pero ya estamos a un mes de que José Antonio Caz asumió la presidencia de nuestro país. Casi. Entonces ya ha pasado muchas cosas, se ha conversado harto respecto a eso. Entonces este programa lo vamos a dedicar un poco a retomar la conversación respecto al mes de gobierno, cómo lo han afrontado. Cómo se han posicionado en relación a la política y sobre todo con esta constante sensación de que siguen en campaña, porque ha habido hartos traspiés, ha habido harta disminución en su popularidad. Se habla de la luna de miel más corta de la historia de la vuelta de la democracia, por lo menos, donde decidió quemarse todas sus balas de forma inmediata y lo terminó consiguiendo. Entonces, pero antes de entrar en materia, recuerden seguir nuestras redes sociales en laolla.pd, en Instagram, en TikTok y también nuestras plataformas de audio. Bueno, Bárbara, ¿cómo has visto este mes de gobierno? ¿Cómo lo has tomado? Han pasado muchas cosas, hemos conversado, no hemos parado de conversar respecto a la actualidad, eso sí, no al aire, pero sí en privado hemos conversado harto de lo problemático, yo diría, que se ha transformado un poco este nuevo gobierno. Yo creo que si yo hablo en nuestro chat, en cualquier punto, ya sea en Instagram o en WhatsApp, lo que voy a encontrar es un link seguido de un mensaje de pero weón. Eso es todo. Nada más que decir. Porque ese ha sido el constante. Y hay cosas que uno se espera. Obvio que sí. Pero al mismo tiempo, uno también se hubiera esperado otro tipo de approach, por así decirlo. Porque siento que una de las... Y esto lo hablamos alguna vez, que el que había aprendido más de Gabriel Boric en la campaña anterior, había sido José Antonio Caz. En el aspecto de moderar ciertas cosas y todo.
Entonces uno quizás hubiera esperado, por ejemplo, ¿es esperable que este gobierno haga auditorías a todo? Sí, súper esperable, súper esperable. ¿Era esperable que este gobierno le echara la culpa de todo al gobierno anterior? También, todos sabíamos que eso iba a pasar. Todos. Sorpresa para nadie. Cuando las primeras cosas que te dicen es que el gobierno anterior aquí, que el gobierno anterior acá. Obvio que sí. Pero son las formas. O sea, esa cuestión de echar para atrás decretos. Y no 2 decretos. 40 y tantos decretos. Bueno, ahora Porque, el conteo va en casi 100. Que y lo que la que encontré excusa increíble. sea, no, es que los estamos revisando para reingresarlos. Perdón, esa no te la crees ni tú, ¿cachai? O sea, no, no es creíble. También uno se esperaría que, siendo este un gobierno conformado por personas, y estoy hablando del mismísimo presidente, pero también de algunos de sus ministros, y sí, estoy hablando de Jimena Rincón también, que se encargaron de por los últimos 4 años decir que el gobierno anterior eran unos inexpertos y todo, que hagan cosas como decir que el gobierno, que el país está en quiebra, públicamente, como, sorry, eso también es un error amateur, como no solo porque es falso, punto uno, sino porque que tu vocería salga a decir que el país está en quiebra, que es una palabra, o sea, yo sé que a la vocera le encanta decir que no hay que quedarnos con el concepto. Los conceptos importan, los conceptos existen por algo. El estado de quiebra no es una cosa que tú dices a la ligera, no es algo que tú dices cuando tenés poca plata, es algo que dices cuando literalmente no hay plata. Y no puedes tener más plata, que es como la capacidad de un endeudamiento. Y si tú le dices eso, tú dices eso públicamente, tú desde el gobierno de Chile le estás diciendo no solo a los ciudadanos que estás intentando de alguna forma castigar, al parecer, como decirles como, no, esto casi que es culpa de usted, ¿cachai? O sea, no hay plata. Sorry, mala cueva. Tú no solo se lo estás diciendo al país, se lo estás diciendo a todo el mundo. Se lo estás diciendo a nuestros inversores, se lo estás diciendo a otros países. ¿Cachai? Y yo sé que suena como de no, ¿y a quién le va a importar Chile? Fíjate que sí importa Chile, como sobre todo en la región. Y creo que hay dos también claves, que hay donde creo que se terminan atrapando en su propio discurso, que es efectivamente el fomentar la inversión. Como el discurso de fomentar la inversión extranjera, que vengan a invertir y la disminución del impuesto a las grandes empresas, por así decirlo. No se me olvida el nombre específico, que bajaría de un 27 a un 23%. Claro, entonces, como que así es esto. Y esa no es la única. Como en general, todo es tan. Por ejemplo, no sé, yo escucho hablar de repente a la vocera, al presidente, y digo, ¿cómo nadie revisó esto? Y le dijo, ¿sabe qué? Mejor. ¿Y si dejamos esa parte afuera? Por ejemplo, y en la misma tónica de no hay plata y toda la chaya, el presidente contando las historias de las dificultades de su vida. Si usted no lo ha visto, y usted cree que su vida es difícil, yo le cuento que la vida del presidente fue más difícil. Porque cuando su familia pasaba por crisis económicas, los sentaban a todos para ver que cada uno tenía que hacer sacrificios. ¿Cuáles eran esos sacrificios? ¿Eran esos sacrificios quizás irse caminando en vez de pagar la micro? Cosas así, no. Es que uno no se iba de vacaciones, el otro no se iba a estudiar al extranjero. Y además, si es que habían problemas en la empresa, ellos ayudaban cubriendo a los colaboradores, no trabajadores. No, ahí no trabaja nadie, nadie es empleado, son colaboradores. Es un término muy empresarial. Un término muy empresarial. Me carga. Yo he sido colaboradora. Como el hoyo. Como no, yo no estoy colaborando. Soy empleada. Como, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo nadie? Porque yo entiendo como lo que quería decir. ¿Cachai? Quería hacer esta analogía de cuando en la casa hay problemas, Chile en la casa, como, sí, lo entiendo. Y siento que habían formas de decirlo, como podíais usar la clásica metáfora de que hay que apretarse el cinturón y dejarla ahí.
y lo dejáis ahí. ¿Cachai? Onda, todos hemos pasado por crisis y cuando hay crisis, como toca, listo, ya está, déjalo ir. Pero no, dale con la wea. Entonces, y siento que todo comunicacionalmente es malo. Estaba intentando buscar otra palabra, pero malo. Es que yo creo que ahí donde está el factor de decir como esta cuestión de por qué nadie se dio cuenta de decir como que esto era un error, es porque los que toman las decisiones como desde arriba son un poco los que están liderando todo este asunto. Como se habla que el que presentó el tema de la quiebra es Cristian Valenzuela, que es un asesor directamente de Cast, que después se tuvo que retractar, pedir disculpas, como ya a las 2 semanas estabas pidiendo disculpas. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el tema de los combustibles, que es una decisión, es una crisis que tuvo que afrontar, fue de rompirraja, y intentar solucionarlo con esta situación de que no hay plata y todo lo que sucede. A diferencia, por ejemplo, del gobierno de emergencia, que si el gobierno de emergencia puede ser algo más metafórico, en el sentido de decir que estamos en una crisis constante que tenemos que llegar a solucionar. A diferencia del estado de quiebra, que era una situación de terminar todo lo que está pasando en relación al gobierno anterior, y que por eso fue el tema de los combustibles. Y el titular es ¿por qué tuvimos que subir el precio de los combustibles? Porque estábamos en un estado de quiebra y no hay plata. Con ese término, no hay plata. No es como las arcas fiscales están apretadas. No hay plata, decía, de forma muy mal escrita. Y lo mismo con el tema de la vocera. Y con la misma sensación de los propios gobernantes, que siento que era lo que pasaba con el gobierno de Piñera, que es gente que está desconectada de la realidad. Como esta sensación, este mensaje de los CAS, de decir que no se puede ir de vacaciones, no puede ir a estudiar al extranjero, cuando hay una crisis, ni siquiera es como el privilegio de poder hacerlo. Es una sensación de decir que no te importa, no. Esos son los problemas que estás teniendo tú, porque si sube la benzina da lo mismo. A todos nos va a afectar, por supuesto, a todos nos va a afectar, y sea del lado que sea, pero a unos les va a afectar más que a otros. Y lo mismo con las medidas que se han presentado, son medidas bastante insuficientes en relación al alza de la benzina. Vamos a ver cómo lo va a manejar en 6 meses más, con el alza de la inflación, con cosas que inevitablemente van a subir. Por ejemplo, ahora la otra medida es regalar un balón de gas. También, creo que se nota. Y dije, esto no lo he visto yo antes. Es bien insuficiente. No, y aparte, más allá de insuficiente, esto no lo he visto yo antes y no fue bastante criticado. Me acuerdo que hubo Yo recuerdo, The North Remembers. Esto fue muy criticado. Y yo creo que si me meto a Twitter y hago una búsqueda, puedo encontrar o un ministro, o un subsecretario, o al presidente mismo, criticando la medida cuando no lo estaban haciendo ellos. Bueno, le pasó a Kast. Y creo que este video le explotó en la cara, que era que el presidente Boric iba a subir la benzina. Y terminó ejecutándolo él. Claro, y aparte, lo otro que me pasa, y esto es algo que yo se lo escuché a otra persona, así que no me voy a atribuir esta idea, esa otra persona, si estás escuchando, tú sabes quién eres. Estoy pegándome un Taylor Swift haciendo eso. Que es que a mí me da la sensación de que todo se está haciendo como por debajo, ¿cachai? Como que las cosas no se están anunciando, cuando se anuncian ya están cortadas, o se anuncian como de una forma que no es realmente un anuncio. Por ejemplo, la misma alza de las bencinas. Eso no fue un anuncio, fue una entrevista. No fue... Eso es algo que, perdón, porque no fue una alza piola, no fue así como, no, van a subir un poco las bencinas. No, fue estúpido. Una alza absurda. O sea, no hay otra palabra para describirlo. Una alza es una alza que en otros gobiernos, por decirte, incluso Piñera, yo creo, Piñera te hace una cadena nacional para informarte esa wea. O sea, y te la tira casi que con música dramática de estamos en tiempos difíciles, pero por último eso es un anuncio de verdad. Dar una entrevista a un canal de televisión, tirarla ahí y tirarla como si fuera un dato cualquiera. Porque tú ves la entrevista, el ministro ni siquiera lo dice así como, oye, te estoy dando una exclusiva, ¿cachai? Como, cuénteselo al país.
No, así como, bueno, y estamos tan hasta el hoyo que tuvimos que, ¿cachai? Y fue una cuestión que eso no es una forma de anunciar. Lo que pasa con las becas Chile, que para que no sepa, se congelan lo que es beca de magíster, particularmente. Eso fue una cuestión que es sorprendente, no. Es una cosa que todos esperábamos que pasara. Yo creo que mi opinión controversial es que creo que efectivamente las becas de magíster particularmente tenía que ser reevaluada. Efectivamente existe un problema con cómo funciona la beca Chile, con todo el sistema de cómo darle de vuelta al país. ¿Hay un problema con la beca Chile? Sí, un problema grande. Pero esto fue un anuncio que incluso gente que trabaja en Beca Chile, no becarios, gente que trabaja se enteró por la prensa. Y así con todas las reducciones, creo que también hay un factor no menor en relación a cómo uno se termina enterando, que es lo que pasó con seguridad, que era esta reducción de casi 72 mil millones del presupuesto de seguridad, porque el 3% era diferente de todo, y los presupuestos, los ministerios que tenían más presupuesto se vieron más afectados en relación a ministerios que tenían se veían menos afectados, como el caso en ese caso el Ministerio de Ciencia, que tuvo el tema de las becas Chile, o lo que pasó con que ahí sí fue por debajo, que este impuesto a las grandes empresas, que fue parte de una presentación de recursos para la reconstrucción en el sur. Entonces se dio de decir que se va a mover presupuestos, se va a dar algunos subsidios y se va a bajar el impuesto a las grandes empresas por aumentar la inversión. Entonces, como ahí sí es claramente decir cómo ir pasando las cositas por debajo. Y aquí preguntarte, Bárbara, para pasar al otro tema, que es un poco lo que estábamos conversando, que es este copamiento comunicacional, inundar todo el espacio, que es entregar una noticia por un lado, entregarla por el otro, que por ejemplo fue la reducción de la gratuidad, pero después está este tema de los impuestos, después el tema del pingüino de Humboldt, pero también tenemos el tema de las bencinas, y estábamos así como constantemente abarcando muchos flancos comunicacionales, y de nuevo, sin ningún anuncio oficial, sino que es por trabajo o de parlamentario, o de la prensa, o de todo lo que está pasando como alrededor, más que la labor comunicacional del gobierno, que hasta ahora ha sido bastante deficiente. De hecho, han habido cosas de las que nos hemos enterado porque se filtra la minuta. Porque es la filtración de las minutas, ¿verdad? Estoy sorprendida. Yo no pensé que a alguien se le pudieran filtrar más cosas que al Frente Amplio. Y lo digo con el cariño que hay hacia el Frente Amplio. Como yo no tengo nada en contra del Frente Amplio, pero de que eran buenos para que se filtraran los chats, Pero esta cuestión está impresionante, oye, la cantidad de cosas que es como, no, es que minuta filtrada. Yo de repente pienso, ¿estarán filtrando las minutas a propósito? Como para ver si... Como yo a mí me carga ponerme conspiranoica. De hecho, cada vez que alguien se me acerca con algo medio conspiranoico, que ha sido harto en el último rato, como está la teoría de la conspiración de que están buscando causar enojo para que la gente se manifieste y poder como poner mano dura con justificación y cosas así. Todas cosas bastante plausibles cuando uno las piensa por mucho rato. Pero yo trato de no irme en esa bola. Pero con el tema de las minutas y esas cosas, ya estoy empezando a pensar que en bola las filtran a propósito. Porque ¿cómo? ¿Cómo tanto? Entonces, es una cosa tan... Y sí, es extraño, porque yo siento que... Y me acuerdo de haber visto memes cuando ganó Kast, que ganó, y habían estos memes de que las noticias iban a volver a ser puras weas, porque ya no iban a estar como poniendo estas notas serias como de delincuencia y cosas así todo el rato. Porque mañana la economía va a crecer y el trabajo va a crecer y van a bajar los precios. Y siendo honesta, yo siento que al principio, antes de que asumieran, pero cuando había ganado, por un rato sí pasó, que a mí me volvieron a salir de estas noticias hueonas que siento que no veía hace mucho rato, ¿cachai? Pero en verdad lo están haciendo tan mal que yo siento que nadie está pudiendo salvar esta situación, ¿cachai? Y tú te das cuenta que tratan, porque tú leís ciertos titulares que tú decís como, este titular, hay otra forma de escribirlo que es mucho más honesto. Como no están mintiendo, pero
están adornando un poco las cosas, ¿cachai? Pero ya llega un punto en el que incluso medios que jamás se habían ido contra este sector están criticándolo. O sea, yo creo que la primera vez que vi una editorial de Mochiati criticando, dije, ¿qué pasó? Como, ¿en qué universo estamos? ¿Cachai? Y sí, es una cosa de que todos los días pasa algo y todos los días pasa algo distinto. Y yo no sé si es mejor cuando las cosas se filtran o alguien las encuentra porque están, decretos que son públicos y que alguien los buscó y los encontró. Yo no sé si es mejor esa parte o cuando la tratan de arreglar. Porque cuando la tratan de arreglar es cuando más la cagan. O sea, por ejemplo, la vocera al día siguiente del tema de las bencinas en el matinal de Chilevisión, si no me equivoco. El del 13. Del 13. Esa cuestión fue peor que el anuncio. O sea, yo creo que le hizo más daño a la situación que el anuncio. Entonces, y una cuestión que están en... Y esa es como la cosa medio extraña. Están en todos lados, pero en ningún lugar a la vez. Porque escuchas de ellos en todos lados, ves las noticias y está la noticia ahí y te ponen como el material de apoyo donde se ve el ministro caminando, ¿cachai? Y toda la chaya, pero no están ellos hablando, ¿cachai? Excepto en como las redes oficiales, que yo a estas alturas ya creo que están ahí porque ahí pueden leer el prompter. Porque no se explica. Es que pasa que además las redes sociales la tenéis controlada. Claro, es que por eso te digo, como... Entonces siento que a nivel medios, siento que están en todos lados y al mismo tiempo en ningún lado, ¿cachai? Porque escuchas de ellos, pero no los escuchas a ellos. Y cuando los escuchas a ellos, yo siento que afectan más su propia imagen que otra cosa, ¿cachai? Siento que el gobierno anterior, y esto también es algo que le pasaba a Piñera, siento yo desde mi percepción, aunque esto fue hace... Yo siento que desde que Piñera fue presidente han pasado 50 años, como en verdad yo ya siento que eso fue en otra vida. Yo era otra persona cuando eso pasó. Entonces como que ya no tengo tan claros mis recuerdos, pero siento que de repente pasaba, que las cosas salían en la prensa y se veían mal, y después... algunos, no todos, como que cuando hablaban ellos, la arreglaban un poco, ¿cachai? No todos. No creer que el ministro que mandó a comprar flores, no, eso no. Y con Boric pasaba algo muy parecido, que era como que salían las noticias y la noticia era como, ¿pero cómo? Y después salía, por ejemplo, la vocera, explicaba y como que la arreglaba, en el sentido de que se entendía más lo que estaban intentando decir. Acá siento que es al revés. Siento que sale la noticia, todos quedamos como, pero qué chucha. Y después sale la vocera, que es la que más ha hablado, porque es la vocera. Vamos a ponerle un asterisco ahí. Después vamos para allá. Sí. Y en vez de arreglarla, la cagan más. Porque, por ejemplo, el post de El Estado está en quiebra fue cagarla más. O sea, y fue una cuestión que en verdad no se explica. Y además todo es tan escolar. Me salió un TikTok que creo que lo mandé. Si no lo ha visto, búsquelo. Porque es una niña que dice como el gobierno de Kast es una adolescente cuica de 16 años. Y entonces sale y dice, es que ellos lo hicieron primero. No, pero si fueron ellos y nadie les dijo nada. Entonces, yo solo lo estoy haciendo porque ellos lo hicieron. Entonces, es eso, es todo tan infantil. Y yo entiendo que hasta cierto punto tú puedes decir que tal cosa al gobierno anterior. Oye, sí, va a ser tu comodín. No, pero también tenés que tener cuidado, porque si tú sales a decir cosas que son mentiras, ¿sabes qué va a pasar? Va a salir alguien del gobierno anterior que sabe más que tú, estoy hablando de María Marcel, a decir, no, eso no fue así, ¿cachai? Y te salen además con lo que en el internet se le dice los receipts, las boletas, la evidencia. En este caso es como muy literal las boletas, pero en inglés el receipt es como la evidencia del chisme. Entonces,
Y ya el tema es que cuando tú eres oposición o cuando tú no ocupas cargos, te la sacáis barata mintiendo. ¿Cachai? Porque la gente, más que la gente, como que nadie tiene un deber de revisar que lo que tú estás diciendo es verdad. Deberían, sí. Pero como que nadie, en verdad, no hace ningún daño tangible mintiendo. Entonces, te la podéis sacar muy barata. Pero cuando eres gobierno, es distinto. Es distinto porque ahí ni siquiera la gente que te banca puede ignorar ciertas cosas. Ya no te la sacáis barata, haciendo comparaciones mal hechas, dando datos falsos, sobre todo datos que son fácilmente googleables. ¿Cachai? Entonces, siento que ese es el tema. Y después está el cómo, no sé, volviendo a la vocera, que yo dije que es la que más ha hablado. Es la que más ha hablado, eso es verdad. Pero ahora también empezó con escaparse los periodistas, po. Y sorry, amiga, pero eso es tu pega. Y sobre todo cuando hace 2 semanas puede haber sido, no sé, porque llevan 3 semanas en el gobierno. Cuando empezaron las primeras críticas que uno podría decir fuego amigo. Cuando empezó Chile Vamos, que ya no sé si sigue llamando Chile Vamos, ya no sé qué son, ¿no? Evópoli ya no existe, pero sí existe. Eso, si no da tiempo, conversamos de eso. Entonces, el Chile Vamos, les vamos a seguir diciendo Chile Vamos para efectos de esto, que es como la derecha tradicional, que le encanta decir que ellos podrían gobernar mejor, pero su candidato se lo quinta. Empezaron a criticar a Mara Sedini, la vocera. Por si, no, me acuerdo cuando no hemos dicho en ningún momento el nombre de la vocera, Mara Sedini. Mara Sedini. Y sale el presidente aparte de desearle un feliz cumpleaños, bancársela, y dijeron que Mara Sedini, ella no, creo que fue una declaración de republicanos que dicen que ella no se escapa de los temas difíciles como Vallejos y no sé qué, la cuestión. Corte a la prensa de La Moneda yendo a preguntarle a la ministra vocera, que no hizo la vocería del lunes, porque eso también era parte importante del contexto, no hizo la vocería de los lunes, esto fue un martes, a preguntarle si iba a responder sobre el oficio de Contraloría, porque el plazo era hasta el día siguiente. Y la ministra decidió canalizar a su Evelyn Matei interior. Eso puede significar muchas cosas. Puede significar que contestó, puede significar que los agarró a chuchas, pero no, yo me refiero a Evelyn Matei chaleco amarillo. Salió corriendo. Salió corriendo y no estoy... No es una exageración decir que salió corriendo. Fue impresionante. Corrió. Y subió una escalera que de hecho un amigo mío... que no sé por qué ese cabro ha ido muchas veces a La Moneda. Yo he ido una vez y me siento muy afortunada. Me decía que esa escalera como que al parecer no lleva a ningún lado. Y como que alcanzó a decir algo que se entendió como para algo están los plazos, una cosa así. Amiga, hablar con la prensa es tu pega. Es literalmente tu pega. ¿Cachai? O sea... Hay ministros que te podrían decir que su pega no es hablar con la prensa. O hablar en general. Onda, eso es algo que el ministro de Minería, como la ministra de Energía, la ministra del Deporte, podrían sacarse como, no, mi pega no es hablar con la gente. No es hablar con la prensa, no es dar declaraciones. Y tendrían razón. No es el caso de la vocería. O sea, literalmente, vocería. Vocería de gobierno. Sí, la labor de Mara Sedini, y además ojalá... Además, la peor evaluada. La peor evaluada, junto con Quiroz, que son un poco los que han estado más en esta primera fila en relación a estos primeras semanas de gobierno, porque ahí hay donde están los dos grandes temas. Uno, el lado comunicacional, y el otro es respecto al tema de Hacienda, crisis y el manejo económico del gobierno. Entonces yo creo que además en el caso de Mara Sedini, y que muchas veces no estoy tan de acuerdo con esto, como tú decís, como los receipts, como las yayitas del pasado.
Pero, por ejemplo, salió harto desde las posiciones de Mara Seguini cuando estaban sin filtro. Diciendo que eran unos ineptos, que eran unos irresponsables. Y ahí es donde un poco te empieza a pesar tu pasado. Yo insisto que no siempre, como que la gente cambia. Yo soy una fiel defensora de que la gente cambia. Pero, una cosa es cambiar en el sentido de yo antes pensaba esto y ahora me di cuenta que las cosas son distintas. ¿Cachai? O que hayas cambiado tu estilo. Estas son cosas que pasan. Hannah Montana ya lo dijo. You can change your hair, you can change your clothes. Como, por supuesto. Otra cosa es fingir demencia. Eso nunca pasó. Y otra cosa también es como ignorarlo. Ignorarlo completamente. Así. Porque fingir demencia e ignorarlo no es lo mismo. Fingir demencia es como, eso nunca pasó. Como yo salí a negarlo, como jamás sucedió. Onda es como si mañana me puse un clip de el podcast que hicimos cuando éramos novatos en la U, aguante la sobremesa, que todavía da vueltas por YouTube, hasta ahí, y hay un take con el que yo ya no estoy de acuerdo, y yo te saliera a decir, yo no dije eso. Hay video, no importa, yo nunca dije eso. Eso es fingir demencia. Ignorarlo es hacer lo que está haciendo el gobierno actualmente. Que es que se viralizan los clips, se viralizan los tweets, y en vez de hacer algo que a ellos les cargaba, que era la vuelta de chaqueta que hacía Gabriel Boric cuando decía justamente, sí, yo pensaba esto, pero ya no, ellos lo ignoran. Mara Seguini no se ha referido a las cosas que ella decía en Sin Filtro. Y yo no creo que con... Era menor. No era menor el calibre de las cosas que decía. Por supuesto, pero yo creo que, por ejemplo, en estos casos, no es su responsabilidad. Decir como ya, sino que es como esta visión ciudadana de decir, y que los llevó un poco al poder, que esta situación de decir que nosotros lo podemos hacer mejor. Y que así es política, yo lo puedo hacer mejor que el de al frente. Entonces cuando es diferente, cuando tú generas política en relación a cosas que pueden generar debate. Por ejemplo, subir el MEPCO o sacar el MEPCO o la reducción del impuesto, que creo que a mí es lo que más me impacta, que es la reducción del impuesto, por ejemplo. Puede ser una conversación, puede ser un debate. Voy a tener expertos de un lado diciendo sí, esto va a aumentar la inversión, y voy a tener a expertos de otro lado diciendo no hay nada comprobado que esto sea efectivo para eso. Ya, generáis debate. Aquí estamos todos de acuerdo de que, por ejemplo, la subida del MEPCO decía, ¿era inevitable? No era inevitable. Porque tenemos casos anteriores, podía haber sido más dosificado, podía haber tenido otras medidas, entonces sabemos que eso se hizo mal. Lo de la retirada de los decretos. Es decir, como, ya, démonos un margen, es decir que esto está recién empezando, veamos en un par de meses más si es que los devuelven, por ejemplo. Entonces, muchas de esas cosas sabemos y vemos y entendemos que son errores y son cosas mal hechas. Esto de la ministra que salga corriendo, que se vea nerviosa, porque Mara Seguini, uno la ha visto en Sin Filtro, la ha visto comunicacionalmente, como en campaña, no era esta misma. Así como no es como que aquí como mi unpopular opinion, Mara Seguini no es mala. No es mala vocera, pero creo que aquí es un reflejo del gobierno que están nerviosos, están cagados, están como con esta sensación de que de nuevo se le están tirando todo el mundo encima. No hay una estrategia, no hay una proyección de decir, por ejemplo, si decimos que estamos en quiebra, nos cuadramos y entendemos que todo esto está funcionando en lo del gobierno de emergencia. Decir como, no, si esta decisión de subirla era inevitable por esto, otro, y buscar de convencer a la ciudadanía de que era la mejor decisión. Y creo que eso no lo están haciendo. Están gobernando a su propia pinta, a su propia estructura, y están jugando al ajedrez solos. Están moviendo las piezas a su pinta, y muchas veces jugar solo no te lleva a ningún lado, no te lleva a definir una estrategia de aquí para adelante. Y este mismo copamiento comunicacional de que estamos colapsados a 3 semanas del gobierno, creo que algo nos debe decir. Y al mismo tiempo en puntos clave: medio ambiente, diversidad e inclusión.
por ejemplo, que lo que pasó también con los cambios de puestos, los cambios de cargos, el despido del caso del Cernamec, lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad con Trinidad Steiner, que se habla que pase casi un tema personal de poder sacar a una persona de la PDI, se sacó a gente de la INJU y así sucesivamente. De todo darle movimiento de lo que está pasando. No sé si es para, de nuevo, cambiar el país en de nuevo, 6 meses, o para poder salvar todo dentro de las pocas estructuras. Entonces, con la misma vocera que tiene que estar sumamente preparada por estas mismas crisis, por estas mismas decisiones que tiene el gobierno, y el presidente está saliendo a hablar, está saliendo a dar entrevistas, y al parecer tampoco está teniendo este lado fino para poder entender que esto, de nuevo, otra cosa es con guitarra. Sí, no sé, a mí me pasa que esa facilidad para tratar de soberbios a otros, igual les está pasando en la cuenta. O sea, y yo no te voy a decir que el Frente Amplio no tuvo también. Son los más humildes del mundo. O sea, yo me acuerdo de ciertas cuñas de Giorgio Jackson que yo creo que todos dijimos, amigo, no me ayude tanto. Pero siento, lo que me pasa que al parecer todos sabíamos que apenas asumieran, de hecho, ni siquiera apenas asumieran, después de ganar, ya iban a dejar de ser lo más popular, ¿cachai? Y ya iban a empezar a encontrar las fallas, iban a empezar a bajar en las encuestas, se les iba a empezar a criticar. Yo creo que eso todos lo sabíamos, menos el gobierno. Yo creo que ellos tenían una idea, y esto es lo que ellos como que proyectan, siento yo. Yo creo que ellos tenían una idea como de eso no me va a pasar a mí. Eso no me va a pasar a mí. O sea, ¿cómo me va a pasar a mí? Claramente yo era la opción del sentido común. Claramente yo gané, yo fui el más votado, porque era voto obligatorio. Pero son datos que están. Son números que están. Como tú puedes decir, yo creo que ellos dijeron como no, o sea, claramente la gente votó por mí porque se banca lo que yo quiero hacer. Siento que a diferencia de otros presidentes, y esto incluye a Gabriel Boric, a Sebastián Piñera, a Michelle Bachelet, que también existía esta cosa, y de hecho creo que Gabriel Boric lo dijo de forma explícita, que no iban a gobernar solo para quienes votaron por ellos. ¿Cachai? Siento que aquí sí había una idea de votaron por mí, así que yo puedo hacer lo que yo quiera porque votaron por mí. Y no está esta conciencia de, efectivamente, un 60% votó por ti, pero un 40% no. Y también hay gente que no votó, ¿cachai? Entonces, y ya, ¿la democracia funciona así? Sí. Y yo lo respeto. Pero el tema es que también hay que tener cierto cuidado con ciertas cosas, sobre todo cuando son cosas que van a afectar. Lo de las bencinas. Esa cuestión fue un balazo en las patas. O sea, sobre todo porque, y lo dice, o sea, lo dice Cadem, como mucha gente, como todos sabían que las cosas iban a subir. Quiero creer que la mayoría sabía esas cosas, como porque hay un nivel de crisis mundial no menor, hay guerras activas que afectan esa clase de cosas, porque están metidas las potencias como Estados Unidos, que nos afecta a nosotros. Hay todo un entramado. Chile no existe en una burbuja, lo hemos dicho muchas veces. Hay formas de hacer la hueá lenta, paulatina, anunciarlo como la gente, no en una entrevista que no todo Chile está viendo, porque no todo Chile ve las entrevistas que hace el Mega un día random en la noche. O sea, la mayoría no se enteró por la entrevista, se enteró por los titulares que salieron después de la entrevista, porque, o sea, ese es el nivel de un anuncio tan importante que lo diste 2 días antes de las alzas, porque esta entrevista fue un martes, un lunes o un martes. Esto fue un lunes en la noche. Y el alza era el jueves en la mañana. O el jueves a las 00. Nada de anticipación. Nada. ¿Está ahí? Entonces, un balazo en las patas. Ni siquiera lo anunciaste como la gente. O sea, bien, comunicado oficial, chaya. Había formas de hacerlo de forma paulatina. Como, yo entiendo la idea de la crisis económica, que efectivamente hay una crisis económica a nivel mundial. Chile
no tiene el nivel de crisis económica que están intentando pintar. Y además ni siquiera es como una crisis económica, y creo que aquí es donde se genera esta gran discusión, que es una crisis fiscal. Que es como que nosotros, como el Estado de Chile no tiene plata y no podemos gastar más plata, porque si es que el Estado de Chile no tiene plata, no llegan los inversionistas y la crisis como se termina reflejando en la ciudadanía, que es lo que dice nuestro compadre, como lo conversamos hartos de él, Juan Manuel Astorga, que decía que la decisión y que también lo dijo Kast, que es que en 2 años más me lo van a agradecer. O como que en un futuro, esta decisión valiente de poder subir las bencinas ahora, te van a terminar agradeciendo y se van a acordar de mí. Entonces, como es pensando en un futuro. Pero creo que, no sé si Chile entiende primero ese futuro, porque muchas veces, como sobre todo en los tiempos que vivimos ahora, de la inmediatez, es constantemente decir que esto que creo que se solucione mañana. Y creo que fue una de las decisiones que se escogió a Kast, que es decir, este huevón va a terminar con los inmigrantes mañana, va a terminar con la crisis de seguridad mañana, va a entregar trabajo mañana, y era un discurso de campaña, de decir que los inmigrantes tienen hasta este día para irse, no se fueron, no expulsó a nadie. Hubo una fingida de demencia. Y ahí después me preguntaron ¿cuántos se han ido hasta ahora? 0. No, ninguno. Eso, expulsados ninguno. Pero se viene. Eso lo vamos a invitar voluntariamente. Lo mismo con la rebajada de sueldo. De decir como eventualmente me lo voy a bajar, y he ido un poco con todas estas cosas de presentaciones de campaña chuteándola al córner. Entonces, como todo, y al mismo tiempo todo esto es una también decisión que es como, sí, diría doctrinaria, en el sentido de reducir el Estado de su estado más mínimo, que es que el Estado no sirve prácticamente. Porque, por ejemplo, el paliar estas crisis es una de las responsabilidades del Estado. Para algo está, por algo nosotros tenemos a alguien gobernando, como para mantener cierto orden y poder ayudar a los diferentes tractos de la sociedad y con sus diferentes problemáticas y desigualdades. Entonces, el no creer en eso ya es algo, y que me acuerdo que lo conversábamos harto, sobre todo con esta cuña, que como va las cosas creo que lo va a lograr, que es reducir el gasto fiscal 6.000 millones creo que era de dólares, porque el Estado no tiene plata y la crisis está establecida como en el fisco, y que si el fisco no tiene plata no tenemos que gastar y reducimos los presupuestos y cortamos, y ahora se está conversando de decir, ya sé que el 3% no va a ser para todos, va a ser para algunos nomás. Y ahí va con el desorden de llegar y decir cómo cortemos esto de raíz y salgamos de esto, pero una decisión ideológica, una cuestión de decir que nosotros no creemos en el Estado. Entonces, y ahí es donde están estas contradicciones ciudadanas también, y que es parte del desentendimiento, que eres como Jara, la que nos va a quitar los beneficios, la que nos va a quitar los privilegios y nos va a quitar todo, cuando al final, si entendemos bien todo lo que está pasando, aquí es donde se van a perder beneficios, aquí es donde se formaron las filas. Sí, y aparte igual, no sé, como que en general me pasa de repente esta cuestión como de, bueno, ¿y a mí en qué me afecta? Como que eso igual siento que es algo que escuchamos normalmente cuando pasan cosas, pero esta vez lo he escuchado menos porque efectivamente a todos nos afecta. A todos nos afecta de una forma. Yo no estoy en Chile y me afectan las cosas que están pasando. Entonces, es heavy, porque además algunas cosas eran cosas que tú decís ya así, como, de nuevo, nos sorprende, no nos sorprende, como no nos hagamos tampoco los males, ¿cachai? O sea, pero son, de nuevo, las formas, porque hay formas de hacer las cosas y hay otras que no. Y aquí yo me voy a meter en los despidos. Era obvio que en todas partes iban a haber despidos en el gobierno. Obvio que sí. Porque a pesar de que mucha gente se va de sus cargos cuando termina el gobierno para el que trabajó, mucha gente también se queda, ya sea porque quieren seguir haciendo su pega, o porque ellos ni siquiera entraron como con el otro gobierno, entraron por concurso, cosas así.
la forma en la que se están dando los despidos es rarísima, creo yo. Y el que más ha sonado es justamente el despido de la directora del Cernameco, Priscila Carrasco, que no solo hizo una muy buena pega como directora del Cernameco, y es cosa de ver de nuevo números, las cosas que se hicieron durante su gestión, sino que además es una mujer que está afrontando un cáncer. Está con un tratamiento, es un cáncer súper agresivo, el cáncer de mama en general es agresivo, pero este es un cáncer muy agresivo. Ella no se ha tomado licencia en este tiempo para hacerse el tratamiento, excepto ahora que tiró licencia mientras está dando esta situación. Y para ella quedarse sin trabajo significa literalmente quedarse sin tratamiento. Para mí, que el gobierno cristiano pro mujer, solo que no feminista porque las feministas, etcétera, etcétera, te pegue este despido y además de una forma tan impersonal y tan como, bueno, es que ella no renunció antes como mucha gente hizo, entonces ahora le pedimos esta, porque además no las pueden echar, sino que está la figura de la renuncia no voluntaria. Es esa wea. Sí sé que es una figura legal que existe, pero ordinario. Es como hacer estos términos de abogados para decir, te echaron. No me echaron, fue un despido, una renuncia no voluntaria. Una renuncia no voluntaria. Como te encuentro hasta más decente el tema de la desvinculación, ¿cachai? Como él ha dejado de pertenecer. Necesidades de la empresa. Necesidades de la empresa. Y que después te salgan con es que la confianza no se dio. ¿Cuándo se iba a dar? Si lleváis 2 semanas en el gobierno, no han hablado con ella, porque ella misma salió a decir, nadie ha hablado con ella, como así, face to face. Y además, ¿qué confianza se tiene que dar si este es un cargo técnico? Ella entró por alta dirección pública, que además es un sistema que es hueveado, no es llegar y meter a alguien, ¿cachai? O sea, ella no es un cargo de confianza, no es un asesor. No es un asesor del segundo piso que llega con el gobierno que le tiene buena. Es una funcionaria de carrera. ¿Cachai? Y que es que se está haciendo una auditoría porque hay cosas raras. Analicemos esa frase. Se está haciendo una auditoría. ¿Y estáis echando a alguien antes de tener los resultados de esa auditoría? Eso también se me hace bastante irresponsable. Como... Tú, si haces una auditoría, esperas a los resultados para hablar de las conclusiones de esa auditoría, ¿o no? Como eso es lo que uno esperaría. Entonces, después está lo que pasó con el Plan Nacional de Búsqueda, que, de nuevo, misma situación. Una de las... o sea, no misma situación, porque ninguna situación es así de terrible. Nadie está pasando por un cáncer, además de Priscila Carrasco, como de esta gente que ha sido este día. Pero lo que voy, de nuevo, rarísimo. Las 3 también por concurso, las 3 también por alteración pública. Una lleva trabajando en el programa de antes de que fuera este programa en particular, trabajaba en el gobierno de Piñera, cuando esto funcionaba dentro del Ministerio del Interior, hace muchísimos años, estamos hablando Piñera 1. Como, no es que no se dieron las confianzas. ¿Qué confianzas? ¿Qué confianzas? Esta no es gente... No son cargos de confianza. No te tienen que caer bien, no tienen que estar alineados políticamente porque son cargos técnicos. ¿Cachai? Y por último, si los vais a echar por temas de confianza, entonces ten una reunión con ellos antes. Y en verdad evalúa de si hay diferencias tan terribles para conducir los temas. Porque que salgáis a decir, no, si el programa de búsqueda va a seguir, el Plan Nacional de Búsqueda va a seguir, solo que estamos cambiando cómo funciona. A ver, pero si para ti las personas que están a cargo tienen que tener tu confianza, chuta, el Plan Nacional de Búsqueda por los próximos 4 años va a estar pausado. Porque el sector al que pertenece el presidente ni siquiera cree que haya algo que buscar. Y así también como creo que también son formas de pelear la batalla cultural también, que es como retirar los decretos, el tema del despido de la gente, colocar cargos de confianza, por ejemplo. A ver ahora a quién colocan, como porque se tiene que pasar por concurso de nuevo.
Es que sí, no, es que eso es lo otro, como al final está entorpeciendo labores muy importantes también. Porque esos concursos no son 2 días, no es así como echaste a la persona hoy día y Y mañana tenía... mañana, No, así no es como funciona. No sé, y esto mismo de como que tú salgas, y aquí de nuevo me voy a meter en lo que es la conspiranoia, ¿cachai? Pero que tú me salgas con que esos cargos tienen que ser gente de confianza para ti, pero son cargos que se adquieren a través de concursos. Como sé yo que esos concursos como no van a estar de alguna u otra forma arreglados, ¿cachai? Yo no creo que eso vaya a pasar, pero creo que si alguien se plantea esa duda, es una duda más que válida. Si saliste a decir que tienen que tener tu confianza. Y y, además, de nuevo, como ambas cosas, el CERNAMED y el Plan Nacional de Búsqueda, y por quedarnos ahí, porque hay despidos, en educación también hubo una cantidad no menor de despidos, si no me equivoco. bueno, la superintendente de educación que se está presentando una denuncia contra la Universidad de San Sebastián, donde el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquey, hacía clase y estaba siendo custodiado su sueldo, mágicamente terminó siendo despedido. Así Entonces, que también hay otro caso. pero que en esos dos, como son además espacios donde sabemos que el gobierno, o por lo menos parte de él, no, no son esas sus banderas. No les importan realmente las mujeres, no en su totalidad. Les importan las mujeres como, y hasta muy por ahí como madres, como cuidadoras, y hasta muy por ahí, porque también son muy hostiles con generar oportunidades para madres y mujeres cuidadoras. Y el tema del Plan Nacional de Búsqueda no les interesa. O sea, perdón, el gobierno que tiene a 2 abogados de Pinochet en su gabinete, claramente lo que pasó con los detenidos desaparecidos no les importa. Entonces, como que, ¿qué te va a generar esa situación? Y de nuevo, siento que esos espacios, sí, justamente como son algo de la batalla cultural, por así decirlo, te van a generar esa pregunta de, bueno, ¿y a mí qué me importa? Como va a haber gente que no va a entender como por qué esto es tan relevante. Y es difícil de explicar cuando efectivamente, por otro lado, tenías este bombardeo de información que te está diciendo que Chile es una zona de guerra. Cuando tú sales a la calle y no es una zona de guerra. yo me acuerdo, y esto es algo que viene pasando hace rato, esto pasaba en el 2019, post estallido, yo me acuerdo de hablar con gente que no era de Santiago, que tenían esta idea de que Santiago era básicamente Kosovo. Eso, casa. Y me pasó estas conversaciones que yo tuve con familiares. Y yo que estaba viviendo en Santiago, era como, ya, o sea, sí, no es exactamente igual cuando yo llegué en 2017. Hay un par de hoyos más en la calle, como que, ¿qué queréis que te diga? No, yo estudiaba en Casa Central, está ahí, Baquedano, al lado. Como, sí, como durante las 2 semanas que fue intenso el estallido, sí, efectivamente, no podía caminar por la calle. Y después ya no. Y después ya se pasó. ¿Cachai? Sí, llegó la pandemia. Y Claro. Y siento que ahora como que de nuevo te están intentando crear esa imagen de que Chile, o sea, yo de repente leo ciertas declaraciones de gobierno o de los partidos de gobierno y digo, chuta, Chile está peor que las zonas de guerra. Como, ¿qué onda? Chile está peor que los países de la región que tienen crisis económicas, crisis económicas de verdad. Como de esas así heavy. Como Chile en verdad está muy mal. Y no sé, como que siento que es un arma de doble filo ese discurso. sí. Porque por un lado podéis tener esta idea como de generar esta idea de crisis, ¿cachai? Y de que tú la vayas a solucionar. Y solucionarla. Y la otra parte que puede pasar es que generes la idea de que está tan la cagada que no se arregla. ¿Cachai? Entonces, como que al final es un arma de doble filo, porque, y por ejemplo, ahora está pasando, y lo he visto harto en harto meme, como, no, esta cuestión de el gobierno está arreglando las cosas que hizo el gobierno por las dadas marchas atrás de ciertas medidas que fueron impopulares, po. Y como que es heavy, porque tú veías el framing,
y te da a entender que lo que ellos están arreglando es algo que les dejó el gobierno anterior. Más no. No es así. Entonces, igual es heavy, como es heavy todo lo que está pasando en ese sentido. Y de nuevo, yo siento que como que nadie estaría esperando que a un mes tengan todo resuelto si ellos no hubieran generado la idea de que eso iba a ser así. Y tampoco. Y yo creo que de nuevo, si es que hubiera dicho, no sabéis qué, a los inmigrantes los vamos a echar así como lo echamos mañana. Pero de nuevo, sí, creo que aquí es donde está el tema de cómo manejas tus urgencias y cómo las comunicas. Porque aquí también creo que está el doble filo, pero también está esta sensación, y aquí es donde está la clave de lo comunicacional en general, de poder transmitirlo de la forma de decir que estamos todos trabajando en esto, pero aquí no estamos todos trabajando en esto, sino que tú le estás cargando directamente a la ciudadanía, y se le está cargando directamente a la ciudadanía en su bolsillo, que es donde más les va a doler. Entonces, como la pérdida de beneficios, el reducción de bono marzo, por así decirlo, el bono invierno y bonos que están establecidos, además de subir las bencinas, te van a decir como tú estás perdiendo tus beneficios, yo le subo mi sueldo a mis asesores, no me bajo el sueldo, entonces, ¿quién está en crisis? Tú, no yo. Entonces, como todas esas cositas, como hasta esas pildoritas de decir como, por ejemplo, el concepto de la austeridad yendo a la moneda y cosas por el estilo, pero la gran fiesta en la moneda, entonces como el viajar en helicóptero y como cosas por el estilo, hacen que tú como ciudadano sientas, o este concepto de las vacaciones, que es decir que es alguien que nunca vivió lo que estás sufriendo tú. Y el presidente difícilmente lo va a pasar. Boric Font, no digamos que es una persona que probablemente haya pasado hambre. No lo creo. Pero al mismo nunca te dijo que fuera así. Exactamente. Él nunca salió a decirte yo que no tuve que comer, ¿cachai? O como mi familia pasó por esta crisis súper grande. O que por lo menos se entiende, y creo que eso que es algo que no entienden acá, de que existen estas necesidades. Existe el hambre, existe la pobreza, existe esto. Entonces como la gente tiene esos problemas de no llegar a fin de mes. Entonces como, y entiende que si yo tengo otros problemas, le va a molestar a esa gente. Algo que creo que Cass no entiende, que vive un poco desconectado de esta realidad. Y lo sabíamos, y lo entendíamos. No se decía que era como alguien como uno. Siempre veíamos a alguien alejado de la ciudadanía. Y creo que es una de las características por qué se escogió. Que pasaba también con Piñera, que era como esta idea de el empresario exitoso llegando a la moneda. Aquí era el autoritario que podía llegar a solucionar toda esta cueca en pelotas que dejaron estos cabros chicos. Y creo que no está siendo así. Y hablando, y para ir finalizando ya, Bárbara, consultarte. ¿Llegan todos a septiembre? ¿Llegan a comer empanadas? No. ¿Quién sale antes? Mara Cedini. ¿Mara Cedini? No sé si Quirós. Quirós va a llegar, y va a llegar al final. Ese es mi hot take. Quirós llega al final, porque es un hombre de confianza. Yo después de cómo no le chunté a mis predicciones anteriores, no me arriesgo. Pero sí, yo creo que Mara Cedini no, es que no les sirve tenerla ahí tampoco. No está rellenando el cupo de ningún partido, y no lo está haciendo bien. Y yo, igual que tú, no creo que Mara Cedini sea per se mala. Creo que ella es buena cuando no es gobierno. ¿Cachai? Porque es de esa gente que es buena para decir lo que piensa, como para sin filtro, para discutir. Es como lo que pasa un poco, como del otro lado, lo que a mí me pasa con Valeria Cárcamo. Yeah. Yo Valeria Cárcamo pondría de vocera de algo, ¿cachai? Pero siento que Valeria Cárcamo sabe comunicar desde su punto de vista, ¿cachai? Por ejemplo, creo que le faltaron un par de años en el Congreso, creo. Claro. Es que eso, siento que aquí se nota que aunque les gustó tratar de
amateurs y sin experiencia y de practicantes al gobierno anterior, están demostrando que los practicantes, los sin experiencia, son ellos. Y se nota, porque tenéis gente que no ha tenido cargos políticos en ministerios que son altamente políticos. La CGGov es un ministerio político. ¿Cachai? Tenéis que saber. Está ahí de nuevo en el paredón. Entonces, Camila fue una gran vocera. No me importa lo que nadie diga, la mejor vocera. O sea, y la razón por la que fue tan buena vocera es porque ella llevaba siendo vocera de distintas cosas antes. Camila Perte, la primera vez que sale en nuestras pantallas fue siendo universitaria en las marchas del 2011. Todos nos acordamos dónde estábamos. Porque además, por ejemplo, toda mujer de mi generación que fuera un poco de izquierda, que opinara en clase, terminaba siendo la Camila Vallejo de su generación. A todas nos pasó. A todas las que somos así. Después fue diputada. Y siendo diputada, te toca hablar con la prensa, te toca salir a hacer cosas. Y después en campaña tuvo un rol. Y después fue vocera. Mara Sedini saltó de Sin Filtro a ser parte de la campaña, a ser vocera de gobierno. Yo siento que aquí les pasó un poco lo que al gobierno anterior le pasó con Isquia. Siches, sí. Porque Isquia Siches no era mala, realmente. Pero es que a Siches le faltó estar en un ministerio que fuera su ministerio, era el Ministerio de Salud. ¿Cachai? Eso es donde tenéis que meter a Isquia Siches. Meterla interior fue quemarla. Y al día 1. Yo creo que quizás después hubiera sido una buena ministra, ¿cachai? Teniendo un poco más de bagaje, que es un poco lo que, por ejemplo, pasó con Michelle Bachelet en su tiempo. Y Michelle Bachelet fue ministra de Salud. Y después de ser ministra de Salud fue ministra de Defensa. La primera mujer ministra de Defensa. Cabe agregar, de ahí viene la icónica foto, Michelle Bachelet en un tanque. Gran foto. Entonces, y esa fue una gran movida, ¿cachai? Y pensándolo bien, probablemente las herramientas que ser ministra de Salud le hicieron hacer una muy buena pega ahí. Entonces, yo siento que aquí pasó algo así. Siento que Mara Sedini tenía que estar en el gobierno, sí. ¿Cachai? Pero yo la hubiera metido de subsecretaria, en el segundo piso, algo así. De hecho, no, yo la hubiera mandado a ser parlamentaria. La hubiera mandado a pelear. Es que eso, yo no lo hubiera dejado en el gobierno. La hubiera mandado a pelear en una diputación. Porque además, tampoco una persona que esté vieja, ¿cachai? No es tan joven como Camila. Es mayor. Tiene 41 años, si no me equivoco. Sí. Pero es joven, como mándala a que... Para una carrera de política que dura hasta los 60, 65 años. Claro. Entonces siento que lo que al gobierno anterior le pasó con Isquia Siches, a este gobierno le pasó con Mara Sedini. Y yo a veces no sé si es porque no tienen más gente o qué onda. Porque igual siento que mandarla a ser vocera fue una mala decisión. Creo que aquí, de nuevo, aquí pecaron de tener esta idea de a mí no me van a dejar de querer tan rápido. A mi luna de miel no se va a acabar tan rápido. ¿Cachai? O sea, porque yo soy popular, porque votaron por mí. Votaron por mí, obvio que me bancan. Cuando en verdad el apoyo es súper volátil. Al final, tú no eres dueño de los votos de la gente, no eres dueño de nada, ¿cachai? Como que creo que tenemos que dejar de ver los cargos políticos como un votaron por mí y eso me da cancha para hacer lo que yo quiera porque claramente están de acuerdo conmigo, a una idea de un sentido de responsabilidad, ¿cachai? Como de cumplirle a estas personas. No de cumplir lo que yo quiero porque estas personas confiaron en mí, sino al revés, ¿cachai? Como no sé si se entiende. Sí, bueno, no sé si estoy tan de acuerdo por el hecho que siento que dentro de todo lo que están haciendo, bueno, no tanto lo de los decretos, pero por ejemplo sí lo de las bencinas, sí lo de la reducción de algunas cosas, sienten que es lo correcto para la ciudadanía. Como no veo un sentido maquiavélico en el sentido de decir qué es lo que yo quiero,
sino que viven con una ciudadanía desconectada, como ven a esta ciudadanía que de nuevo quiere seguridad y quiere echar a los migrantes, y como a la ciudadanía de redes sociales creo que ven. Pero siento que igual desde su mente están haciendo lo correcto. Y es lo correcto. A lo que voy con lo que yo quiero es como el cómo yo creo que las cosas se tienen que hacer, ¿cachai? Sí. Cómo yo quiero que se hagan, ¿cachai? Y eso igual es peligroso. Sí. Y no sé, yo siento que en el mundo ideal de este gobierno, ellos efectivamente llegan a septiembre sin hacer un cambio de gabinete porque, de nuevo, aquí existe una constante competencia también con Gabriel Boric. Lo han demostrado ellos, no lo estamos inventando nosotros, no lo está inventando la prensa, es cosa de ver cada declaración pública es una comparación con el gobierno anterior, que yo creo que hasta cierto punto vaya a cumplir un mes, ya pasado el mes, ya está, como se te acabó. lo que empiece a pasar de aquí para adelante ya cosa tuya. Y bueno, el gobierno de Gabriel Boric hizo su primer cambio de gabinete en septiembre, post plebiscito. Y yo creo que también todos nos acordamos de ese cambio de gabinete. Porque fue un cambio de gabinete bien emocional, cuando Isquia Siches deja el cargo y todo, fue bien especial el momento. Entonces yo creo que en sus cabezas ellos también esperaban hasta septiembre, pero yo creo que la situación no va a dar hasta septiembre. Si te soy 100% honesta. Porque hasta cierto punto, a ver, está bien que el presidente también haya salido a decir que a él no le interesa ser popular. También lo dijo. Que él no es presidente para ser popular, que él está intentando gobernar, etcétera, etcétera. Pero hasta cierto punto, igual algo de apoyo tenéis que tener. ¿Cachai? Y el tema es que si tu vocera se escapa de la prensa, cuando contesta como enojada, cuando da comparaciones erróneas, como lo que fue decir que el barril de petróleo estaba a 2 euros en España. En España. Que puede ser una weá, pero... Son errores de concepto, lo que pasó con Apablaza, por ejemplo. Que dijo que estaba condenado cuando ni siquiera ha pisado la justicia chilena. ¿Y sabéis qué? Yo aquí de nuevo me voy a poner pesada con el tema de que no nos quedemos en los conceptos. Porque si esto lo hacía el gobierno anterior, ¿qué pasó? Un par de veces que el gobierno irresponsables, que son amateurs, ocupaban una palabra que no era, un tono distinto, no, que son unos ineptos, que tienen al país en ruinas, que somos las me reír de la región, la chaya. Así que yo no las dejo pasar. No dejo pasar que hagan que se equivoquen de esa forma, porque los conceptos importan. Las palabras importan. Está bien que las palabras cambian, que las cosas evolucionan, el lenguaje, bla, 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 bla. Sí, nosotros somos periodistas, tuvimos incontables clases de un profe diciéndonos que el lenguaje crea realidades, que aquí, que allá, que el lenguaje se transforma como la materia. Yo me acuerdo, lo tengo todo aquí. El medio es el masaje. Todo. El medio es el mensaje. Oh. Sí. Pero las cosas importan. Hay conceptos que son conceptos legales, hay palabras que tienen una carga específica, y tú no puedes llegar y tirarla. Decir que alguien está condenado, cuando no está condenado, loco, eres el Estado de Chile. En el momento que tú estás dando esa declaración como vocera de gobierno, eres el Estado de Chile, diciendo eso contra un ciudadano que haya cometido el crimen que haya cometido, tenga la carga moral que tú creas que tiene, es un ciudadano. Y tú, como el Estado de Chile, no le puedes adjudicar un cargo penal que no tiene. ¿Cachai? O sea, sorry, pero es que si se avivan, hasta te puede salir para atrás como en consecuencia. Sí, es una injuria, por eso es. Si uno sabe muchas veces han demandado a gente por menos. Imaginen lo chistoso hasta cierto punto para una que ve de afuera y no queda otra cosa que reír, pero lo vergonzoso que sería para el gobierno liderado por un abogado que además le encantaba decir que él sí tiene el título, no como Gabriel Boric. ¿Cuándo ha ejercido ese título? No sabemos, pero él tiene el título.
terminara con una demanda por injuria de parte de una persona que además está prófuga de la justicia. Como que Sería una sería, tontera. Pero no, bueno, es una cuestión que no lo podía inventar. no, No lo podía inventar. sí, sería una locura. Esa wea, Sería una ¿cachai? locura. Pero sí, Entonces, claro. se vienen. Yo creo que la que va a salir es Mara Sedini antes de septiembre. Otros ministros estamos por verse. Yo creo que aquí también va a depender lo que pase en invierno. ¿Y a qué me refiero con lo que pase en invierno? Hay dos cosas que pueden pasar. Uno, lo que tenga que ver con los virus respiratorios. Todo lo que tenga que ver con campañas de vacunación, etcétera, etcétera. Niños enfermos. Eso puede ser un antes y un después para lo que es salud. Y dos, lo que vaya a pasar cuando ocurra algo que los santiagueros nunca han visto, a pesar de que lo ven todos los años, que es que llueva. Cuando llueva y quede alguna cagada, eso también va a ser un antes y un después. Ah, y el otro que yo creo que no llega a septiembre, Iván Poduje. Ella decir lo mismo, por eso mismo. Por lo posible que su primera crisis la termine de líder. Y la va a gestionar como el hoyo. O sea, yo no quiero... yo con otros ministros no me atrevería a hacer esta clase de aseveraciones, ni siquiera con ministros a los que no les tengo ningún poquito de buena, como Jimena Rincón. Pero lo tengo que seguir diciendo porque lo he dicho tantas veces que no vamos a fingir que ahora que es gobierno yo no le tengo la mala que le tengo. Le tengo. Pero Iván Poduje no puede ser que lleves 3 semanas en el cargo y ya haya 3 videos distintos de él rodeando gente. Porque lo está rodeando. Bueno, ¿nos sorprende? No, obvio que no, pero aún así, tú pensarías que ahora que tenías un cargo, ahora que al fin te dieron la peguita, vaya a tener un poco de, por último, de un sentido de preservación, ¿cachai? Como de, sí, que no me echen. Eso, o sea, ¿cuánto van a echar? Que no me echen, estoy en una pega donde gano mucha plata. Porque no vamos a decir que tiene vocación pública, no, estamos ahí por la publicidad. No. ¿Para qué no? Cosas? Hay que saber reconocer también. Pero no puede ser que a una persona que legítimamente te está diciendo que tus planes no le digáis, bueno, váyase de Chile que ganamos nosotros. Ok. Porque además todas estas cosas van a volver y ahí vaya a quedar, ¿cachai? No puede ser esa cuestión de casi que pegarle a la mesa y pararse y apuntar a una persona y que las casas mal hechas, la cuestión, caballero, sí. ¿Qué onda? O sea, terrible. Perdón, pero a Carlos Montes lo hubieran echado por menos. Justicia por Carlos Montes. De hecho, o sea, acusaciones constitucionales por menos. ¿Qué queréis que te diga? Y eso también me ha sorprendido para bien. No he escuchado a la oposición hablar de acusaciones constitucionales todavía. Mira, si hubiéramos grabado antes, hubiéramos hablado de la oposición, porque yo no he escuchado a la oposición. Y sí, creo que eso es más problemático. Es como, más que no he escuchado a la oposición, punto. Yo no sé si no están saliendo en la prensa porque esta teoría conspirativa de que la prensa silencia a la izquierda, no creo. No sé si están esperando algo, si se están reorganizando, que también puede ser un congreso del Frente Amplio hace 2 semanas. 2 semanas. No sé si será algo como así, como que estamos como evaluando la situación. Pero hasta cierto punto me alegra que no estén tirando acusaciones constitucionales a diestra y siniestra, porque en ese caso ya tendríamos los primeros discursos de son todos tan pesados conmigo y no me dejan gobernar. No como yo, que fui súper buena oposición y no hice ningún atado. ¿Cachai? Como que siento que esa es la única razón por la que me alegro que no hayan empezado a amenazar con acusaciones constitucionales todavía. Pero también estoy muy preocupada porque no sepamos
nada. Como, ¿dónde está? Yo creo que la única que he visto, y la he visto harto y porque tiene una presencia en redes sociales, como publica harto, es a Tatiana Urrutia, del distrito, yo no me sé, los distritos primero. 8. ¿Ah? 8. Sí. De Maipú. La veo porque en redes ella pone hartas cosas. Pero todo el resto estoy así como, ¿dónde estamos? Sí, Como, yo he visto. Estoy en canales de difusión de algunos que cuean un par de mensajes, así como, buena. Yo el que he visto es entrevistas, que hasta me ha dado entrevistas, es Pinter. Y la mayor oposición hasta ahora ha sido incluso la misma derecha. Bueno, la mayor oposición yo siento que ha sido RN. 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 Paulina no, Núñez. Paulina Núñez, Chalper. Creo que RN ha sido la mayor oposición del gobierno. Es que yo quiero pedirle por favor al gobierno que lo hagan bien, no solo porque no quiero que como que las cosas sigan subiendo de precio y la gente lo pase mal, sino porque estoy chata de abrir redes sociales y darme cuenta que estoy de acuerdo con alguien como Moreira. Sí, el gobierno no ha llegado a eso. No me gusta. No me gusta esta situación. Entonces, claro, pero yo, de nuevo, estoy contenta de que no hayamos empezado a sacar acusaciones constitucionales todavía, porque yo creo que hay situaciones que van a terminar haciendo que salte una, y esa que va a saltar con firmas de la derecha también. Yo estoy segura de eso. Ah, bueno, y hablando de los otros que dijeron que iban a hacer oposición, la no derecha, el PDG, que bueno, ya echaron a uno. Ya echaron a mi compadre, Dr. File. Dr. File ya... Sorpresa para todo el mundo. Todos... Bueno, ya se empezaron a enojar entre ellos. Pero sí, dos fechas clave. Uno, el 1 de junio, que no se ve tan lejano. Y el otro es creo que el mes de junio va a ser un mes clave, porque se cumplen dos hitos. Primero, su primera cuenta pública, ver cómo es ese discurso. Y el otro es el 19 de junio, que son los primeros 100 días. Que siempre son los 100 días son como un tema en todas partes. En todos los países, como lo que siempre se le pregunta al presidente cuando gana es como... ¿Qué va a hacer usted en sus primeros 100 días? Incluso presentan proyectos, tiene un proyecto de los primeros 100 días. Entonces ahí van a ser estas dos fechas clave que se deberían venir en los próximos meses. Así que, y eso por mi lado, también coincido con Cedini y Poduje, y agrego a la quinela a Trinidad Steiner, que creo que tampoco llega a comer empanada al Parque O'Higgins. Bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Sí, ya que estamos, buenas noticias, recomendaciones, cosas por el estilo, antes de finalizar el programa de hoy día. Yo tengo un libro para recomendar. Wow. Y no es nuevo. De hecho, es un libro bastante viejo, del 82. Wow. Es un libro chico, que es uno de mis libros favoritos, de hecho, que es La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Si usted no lo sabía, es de mis libros favoritos. Creo que la forma en la que Isabel Allende tiene de incluir esto tan latinoamericano, que es esta especie de realismo mágico, que además el realismo mágico chileno que escribe Isabel Allende no es igual al realismo mágico colombiano, por ejemplo, tiene otros tintes. Y este libro en particular es un libro muy chileno. Es un libro que se trata de 4 generaciones de una familia. Yo digo que es como nuestro propio 100 años de soledad. Sí, yo creo que coincido. De esta familia, y específicamente de estas 4 generaciones que se van viendo afectadas por las cosas que están pasando en Chile en la época. Este libro sale cuando todavía no se vuelve a la democracia. Esa es la época. La protagonista es Clara del Valle, que es como la matriarca de la familia y que parte siendo una niña que conocemos que ella tiene una capacidad de predecir cosas. Y después de una experiencia traumática, decide no hablar por 9 años.
y después de eso ya se casa, ahí vuelve, y ella tiene esta capacidad de predecir las tragedias de la familia. Entonces, todo gira un poco en torno a ella, a pesar de que obviamente existen una cantidad no menor de personajes, o sea, la hermana, los papás, el marido, el hijo ilegítimo del marido, que después era milico, como toda la chaya. Este libro tiene una película, y a mí me pasa con la película, que es una buena película, cuando tú no sabes que el libro se trata de Chile. Porque en esta película tenemos actores muy chilenos como Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. Antonio Banderas haciendo cosplay de chileno por segunda vez. Bueno, primera técnicamente, porque esta es la película del año de la Cocoa, del 93. Pero aparte tiene estas cosas muy extrañas donde nieva en Navidad, cosas que tú nunca sabrías que serán de Chile. Nunca te mencionan que están en Chile. Entonces la película es una buena película cuando la separas del material de origen. Pero claro, es un libro muy de Isabel Allende. Tiene ese tipo de narrativa. Los personajes son súper atractivos en el sentido de que es muy fácil enganchar con ellos. Como, sobre todo con Clara, que es este personaje tan importante que tiene como este don de la visión, por así decirlo. Clara y su hija son personajes con los que yo siento que es muy fácil conectar. ¿Y por qué estoy recomendando este libro ahora? Porque el 29 de abril sale la serie en Amazon Prime. Y yo a la serie sí le tengo fe. Esa fe que no estaba para la película. Porque... bueno, la serie, para empezar, tiene a Isabel Allende tremendamente involucrada. Y aparte tiene harto equipo chileno metido. Si no han visto el tráiler, véanlo. Está en YouTube. Te busca La Casa de los Espíritus serie, La Casa de los Espíritus Amazon Prime. Y ahí está el tráiler que está ahí ya listo para que vean la serie el 29 de abril. Así que tienen 25 días para leer el libro. para no... Sí, porque siento que, no sé, yo soy de esa gente que le gusta como leer el libro antes de ver la película. Aunque también me gusta, en verdad no, yo soy una persona muy simple de complacer. Yo también me gusta leerlos después de ver las adaptaciones, como para tener este momento de ¡ah! ¿Eso no era así? Entonces, claro, pero es un gran libro. Mi favorito es Isabel Allende, de hecho, más que los otros que tuve que leer a veces para el colegio y esas cosas. Así que, sí, La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus. Sí, porque era la casa de Salvador Allende ya fue otro tema. Y ya la gente ya confundió a Isabel Allende con la otra Isabel Allende. Pero ella siempre las confunde. Es muy chistoso. Isabel Allende, escritora, sale a decir absolutamente cualquier cosa. Nos falta la huevonao. Y así, pero es que nos falta la huevonao. Que comenta como de ay, como, pero Allende, la UP. Esta señora. Ella escribe su libro. Déjenla ser feliz. Ya. Papá, encima su vida ha sido súper sufrida, weón. Déjenla tranquila. Eso, continúa. Ya, voy yo. Buenas noticias. Ha costado encontrar buenas noticias. ha estado duro el mundo, en realidad. Así que pensaba traer lo del Artemis, que fue como este gran avance de la ciencia. Que Pere Paneque estuvo allá. Viva la ciencia y el desarrollo y cosas por el estilo. Pero ha salido harto. Me acuerdo que cuando no estábamos grabando y pasó lo de la ranita de Darwin, que volvió a ser como reincorporado el decreto, es la única buena noticia que ha tenido este gobierno, como algo positivo, que es lo de la ranita de Darwin. Pero voy a traer algo como más liviano, que es que el melón con vino fue declarado por Taste Atlas como el segundo mejor cóctel de vino del mundo. El otro día, como hace un mes, sí, porque fue antes de que asumiera el gobierno, a una chiquilla británica de un programa que no es el mío, como que estuvimos hablando como de qué se toma en Chile. Y yo sí, bueno, después de explicar lo que es una piscola, como que le dije lo del melón con vino
Y me di cuenta, una cosa súper estúpida, yo no sé decir ese tipo de melón en inglés. Porque uno asume que es Melón melon, tuna. sí, como es melon, pero hay distintos tipos, ¿cachai? Pero creo que Y ese es de origen del melón, po. no, este es un cantaloupe, creo que se llama. Y Que, el melón calameño. creo que es el cantaloupe, no sé, bueno, yo sé cómo es, no sé, porque además yo me intentaba explicar, eso es lo otro, es que ella no me entendía. Sí, po. Así que lo dije como, no, melon with white wine, como melón con vino blanco. Y como, like watermelon, como sandía, y yo así como, no, no, ¿qué es así? Green melon. Así como, ese chiquitito. Digo, este que es así, que es naranjo por dentro, tiene semilla. Pero como que no me entendía. Y claro, y me decía como, oh, like a cantaloupe. Y no, y después caché, lo que yo quería decir es el honeydew melon. Ese es Ya. el melón calameño, que es el melón verde. No, pues el calameño es el naranjo. Sí, pues, pero eso le decía yo. Ah, ya Y sé, luego el verde. Ya. yo así, ¡ah! Tratando de explicar cómo chucha se toma melón con vino. Pero sí, Taste Atlas, esta reconocida revista que hace diferentes rankings de diferentes comidas, que Chile está bien posicionado en varios de ellos. Estoy convencida que el Juan que hace ese ranking es chileno. Debe haber algún chileno metido por ahí. No puede ser que Chile siempre está en la escena del crimen. Eso Taste Atlas, superando a, por ejemplo, al Aperol Spritz, a la sangría, a la mimosa, al Key Royal, que son tragos mucho más tradicionales que el melón con vino, que nuestro querido melón verde, o como chucha le quieran llamar, con un vino Santa Elena. Que ese ya ahí es un poco el nivel, que siempre es reconocible el tema de la cultura chilena a nivel internacional, así que siempre es una buena noticia, y sobre todo en tiempos de buenas noticias que faltan, hay que sacar por debajo de las piedras. Así que eso, bueno, ya estamos finalizando el programa del día de hoy, Bárbara. Así que, ¿algo que decir antes de finalizar el programa del día de hoy? No vean las noticias. Se van a deprimir. Sí, ha estado duro, ha estado largo. Pero bueno, aquí estaremos nosotros, de una forma u otra, a través de los diferentes canales, que puede ser Instagram, TikTok, Spotify y YouTube como laolla.pd. Y también yo he estado subiendo hartas cosas porque el gobierno da harto que conversar. Así que también puedes seguirme a mí en mi canal personal, Ariel Flores Periodista, para que no sea tan terrible ver las noticias con otras cosas que también están pasando en el mundo. Bueno, Bárbara, ya estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por haberme acompañado y a ustedes por llegar hasta este punto. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hoy. Adiós. Adiós.